a esa abuelita es la que le están robando. Hola a todos. Hoy llegué tarde a una reunión de la oficina. Cuando abrí la puerta, que mis ojos quedaron así como de tamaño de una vaca. Porque reconocí a una persona que sigo en Twitter, expone temas, me parecen muy interesantes y que además, como ustedes bien lo saben, en el Club de Inversionistas, en la comunidad SDI, hablamos un poco sobre el protagonismo de la fuerza femenina pues en todo este mundo de economía, finanzas, inversión y demás, porque pues qué bueno encontrar a esa persona y nada más y nada menos. Y también, aún eres menor de edad, ¿cierto? Sí. Sí, oh, Dios mío, sí. Y aún menor de edad, tengo el placer de presentar a Jerome, ¿sí? Porque de pronto para las personas que están fuera de Colombia seguramente no la conocen y es muchas de las veces cuando ustedes ven esos movimientos, cuando hablan de teoría económica, teoría política o de temas de gobierno, lo primero es gente joven se descarta, ¿cierto? Porque no tienen experiencia, no saben, etcétera. Los jóvenes solo sirven para, no sé, hacer bailes en TikTok, ¿sí? Cosas por el estilo. O si ya son más experimentadas, ya tienen su profesión, tiene un trabajo, un desarrollo profesional hecho, siempre es mujer y se descalifica ese tipo de temas, o usualmente la misma mujer es la que decide no continuar. Por eso me parece hacer este hincapié muy fuerte, porque hoy vamos a hablar de un tema que seguramente es polémico en todos los países del mundo, y es la pensión. Voy a hacerte muchas preguntas, o sea, a ver qué opinas tú de eso, y sobre todo, pues, me siento muy honrado de tener a una persona, pues, tan joven, mujer, y que aunque estemos en un mundo donde te cuestiona, se critica, estés ahí, yo veo que te paras y tienes tu criterio y todo eso, yo digo, llegaste aquí como, wow, caído del cielo para mí, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Cuéntanos un poco sobre ti, por qué estás haciendo eso, quién eres, de qué país eres, porque los que están viendo y escuchando, pues están de otros países también, no solamente de Colombia. Entonces, adelante. Bueno, no, yo encantada. La sorpresa también fue mía, muy feliz de estar acá. Bueno, yo me llamo Jerome, Jerome Zanabria, tengo 17 años. En Colombia, que soy colombiana, aún soy menor de edad. Estoy en la universidad, paso a tercer semestre de jurisprudencia, que es como derecho. También estudio historia en la Universidad del Rosario. Ok. Soy muy curiosa, también me encanta aprender, leer. Además de los temas políticos y estas cosas, me encanta el fútbol. Soy muy hincha de Atlético Nacional, Sí. por ejemplo. Muy hincha. Me encanta la música, toco guitarra. Bueno, temas por ahí que me gustan. ¿Y cómo llego al tema pensional, por ejemplo? Yo soy vocera de un movimiento digital que se llama No con mi ahorro. Y es un movimiento que creó Julio César Iglesias, en el que él lo creó hace como año y medio, y yo llegué a las ideas de las pensiones y que era lo que estaba sucediendo como hace año y 3 meses, más o menos. ¿Y cómo llego yo? Me contactan y me dicen, unos expertos, unos académicos me dicen, oiga, ¿usted sabe cómo funciona el sistema pensional colombiano? Y yo no tenía ni idea, obviamente. Entonces, no. Y cuando me explican cómo funcionaba el sistema pensional, luego me dicen, y esto es lo que quiere hacer la reforma. Y ahí me prendieron esa chispita de, oiga, esta reforma a quien más va a perjudicar es a los jóvenes. Excellent. A los que tenían en ese momento 16, a los menores y a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a las futuras generaciones. Cuando yo me doy cuenta de eso, que ahorita les explico por qué, digo, es mi papel como consejera local de juventud. Yo soy consejera de juventud, es decir, representante de jóvenes en una localidad de Bogotá. Lo que yo digo que es mi papel como consejera de juventud es defender los intereses y el futuro de la juventud. Sí. Y qué mejor futuro que el futuro de la vejez, de la plata con la que vamos a vivir en nuestra vejez. Entonces ahí digo, voy a abanderarme del tema pensional y empiezo con No con mi ahorro. O sea, realmente no es que tú misma hayas iniciado tal, ¿no? Sino ya existía un movimiento con ella de algunos expertos que estaban haciendo eso y tú te sumaste a ellos, ¿cierto? Así es. Sí, ok. Y me parece muy bien eso porque no siempre nosotros nos enteramos de temas y a veces me parece chévere que te hayas enganchado con ese tema tan interesante. Yo lo diría como que no, más que no te metas con o no se metan con el futuro pensional de los jóvenes, es todos esos abuelitas Jerome
porque en algún momento va a ser Claro. abuelita, 2070. sí, exacto. A esa abuelita es la que le están robando, finalmente, porque de pronto a ti ahora no, ¿sí? Pero a la abuelita Jerome es la que le están robando esa pensión. Bueno, o cambiando un poco las condiciones a lo que se tenía. ¿Sí? Esa palabra, esa es la palabra. Sí. Bien, bueno, ahora sí, ¿cuáles son esos puntos claves que están luchando? Primero, Ujú, entendamos cómo funciona actualmente Colpensiones, Ok. que es el régimen público, ujú. como una pirámide. Sí. Entonces, entendiendo esto, yo lo hablo mucho como explicándolo a los jóvenes. Para poner en contexto, en Colombia hay dos sistemas. Eso, en Colombia hay dos sistemas de Ujú, pensiones, el fondo público y los fondos privados. ujú. Los fondos privados son ahorro individual, es decir, lo que tú cotizas está como metido en una cajita que dice Jerome Ujú. y esa cajita es tu cuenta. Como una cuenta de un Una banco. cuenta de ahorro, sí. Lo único es que no lo puedes retirar. Exacto, no lo puedes retirar y más bien lo bueno es que sacas rentabilidades de eso. O sea, el fondo privado es muy bueno realmente. sí. Y está el fondo público, que es el que maneja el Estado. Bueno, me faltó decir eso en alguna parte, yo soy libertaria. Ah, ¿qué es? Y para mí lo que maneja el Estado casi siempre es ineficiente. Sí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y qué pasa ahí? Este de público, como para que la gente se lleve una idea, es como el de España. Sí. Sí, que es como el de reparto. En España, en Europa, con el dinero del Banco Central Europeo y están en quiebra. Y en Colombia estamos a punto. ¿Qué pasa? Ujú. Colpensiones se llama ese régimen público, Ujú. como el de España, y funciona como una pirámide. Ujú. Entonces, yo lo que explico siempre lo explico muy en términos de que alguien de mi edad, de mis amigas de mi universidad, me puedan entender. Voy a Ujú. intentar explicarlo así. Ok. En esa pirámide, porque funciona Colpensiones como una pirámide, porque lo que tú aportas como cotizante Ujú. es el dinero que se usa para pagarle la pensión al pensionado. Ok. Es decir, sí, como una pirámide, tú Sí. pagas una plata y ellos cogen esa plata para pagar al Ajá. pensionado. Realmente Tu plata una no es pirámide. tu Tu plata, plata no es tu plata. sino tu plata usan para pagar al que está arriba. Eso. A O eso. sea, ahí Ajá. no hay cuenta de ahorro individual. Ahí no hay ninguna cajita que diga Jerome. Nada. Ujú. Ahí cogen esa plata y la ponen para arriba. Ok. ¿Cuál es el problema? Dos cosas fundamentales. Ujú. Lo primero, que los jóvenes no queremos tener hijos. Ok. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue el momento en el que haya una Jerome viejita que esté a punto de pensionarse, pues Colombia va a ser una Colombia de gente grande, Ujú. porque va a haber muy pocos hijos. Ujú. Yo tengo un dato muy interesante del DANE. El DANE es como el centro que hace estadísticas aquí en Colombia, que explicaba que hace 60 años las mujeres tenían en promedio 7 hijos Ujú. por mujer. ¡Diablos, señorita! Harto. Actualmente son menos de 2 hijos por mujer. Y a 2050, 2070, que más o menos es la época en la que yo me voy a pensionar y en la que mi generación se pensiona, menos de 1 hijo. Actualmente, aparte sumando otro dato, ¿cómo son los cotizantes? En Colpensiones, hace 60 años, entre comillas, Ujú. había 11 cotizantes por pensionado. Es decir, 11 personas que daban su plata a esa pirámide para pagar una pensión. Pero en esa época, ¿yo puedo hacer una anotación? Sí. Claro. Porque es lo primero que se me ocurre. Yo me acuerdo, porque ustedes bien saben que yo comencé trabajando en Colombia, como por allá en los 80, 90, pero en ese momento no había privada. Exacto, ahí Era- tocaba público. Todo era público. O sea Qué que curioso, te refieres a que en ese momento, cuando todo era público, 11 11 a un pensionado. a una persona. Ujú. ¿Sí? No el de ahora, sino el cuando era todo. Todo, sí, exacto. O sea, Es porque es... ¿qué pasó en Colombia para dar otro contexto? Hay una ley muy famosa Ujú. que se llama la Ley 100, Ujú. que es del 94, y en esa Ley 100 se cambia el sistema pensional. Antes del 94, a todo el mundo lo obligaban a cotizar en el Seguro Social, que era el Colpensiones de la época, el Ujú. fondo público, el de reparto. Luego de eso se crean los fondos privados y si la gente, que es como está actualmente y como yo lo defiendo, tiene la libertad para decir a dónde irse, si al privado o al público, como quiera. Bueno, ahora sí, continuando. Sí, sí. 11, o sea, para 11 personas, Ujú, hace 60 años, 11 personas aportaban para una pensión. o sea, 11 de los que están abajo aportaban para pagar uno que está arriba. Y tiene sentido, ¿sí? Exacto, y funcionaba. Tiene sentido. Actualmente ya no son 11, son 5. 5 aportan para una pensión. Ok. Y a 2050 y 2070, como los jóvenes no queremos tener hijos, Ujú.
la relación va a ser un aportante para una pensión. Eso va a ser una locura, porque lo que aporta una persona en pensión, por ejemplo, lo que tú aportas en una pensión, no es lo que recibe mi abuelita que en este momento está pensionada. Entonces, cuando llegue ese momento en 2050, 2070 que yo me tenga que pensionar, pues no va a haber plata. Y el segundo punto que justo confirma lo que estoy diciendo es que estuve en un encuentro pensional y nuestro ministro de Hacienda colombiano tiene no sé cómo decirlo, como el descaro de decir muy tranquilamente que tienen proyectado que a 2070 se acabe el ahorro pensional con esa reforma. 2 puntos. El ahorro nunca se va a acabar, no se podría acabar, porque si es tu cuenta, como debería ser, pues tu cuenta no se acaba, tu cuenta se acaba cuando te la paguen a ti, cuando tú fallezcas, etcétera, tus herederos. Pero el ahorro no se puede acabar. Y en segundo lugar, si tienen en cuenta que a 2070 se va a acabar y que obviamente se va a necesitar otra reforma, ¿por qué nos ponen el pato, como decimos los colombianos, a los jóvenes? Que en ese momento vamos a ser los Ustedes, viejitos. sí. Yo sí sé por qué. Porque ustedes no se van a quejar. Porque ahorita no entienden, no han comenzado a trabajar y seguramente la mayoría de tu edad, como mis hijos, están seguros que aquí no se van a pensionar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y yo creo que eso también hace parte de la despreocupación o del abandono de luchar contra algo, porque a la final sí va a afectar, ¿no? Sí. ¿Sí? Completamente. Voy a explicar un poco desde mi punto de vista como inversor y resulta que en el mundo, en Estados Unidos, Asia, Europa, el dinero de los pensionados se utiliza en fondos justamente privados para invertir en la bolsa. ¿En dónde invierten en la bolsa? En las empresas privadas. ¿Qué tipo de empresas privadas? Pues las mejores, porque no pueden botar ese dinero pues en algún negocio loco, ¿cierto? Entonces usualmente ese dinero se va a empresas muy grandes como Apple, Microsoft, empresas serias, Boeing, cosas así, Caterpillar, para que ese dinero sea utilizado bien, empresas usen bien el dinero, produzca dividendos o que crezcan, ¿cierto? Y le genere rentabilidades a las personas que han depositado ese ahorro privado de cada persona ahí. Entonces, cuando tú dices que se va a acabar el ahorro, entonces o sea, no están invirtiendo. Ok. 2, si no hay un fondo de pensiones, no hay un ahorro individual, quiere decir que entonces ya no va a haber inversión de esa parte de esos fondos hacia las empresas colombianas, por ejemplo, sí, hablando puntualmente, si a las empresas colombianas, las bolsas de valores de Colombia se van a quedar ilíquido, como llamamos nosotros, o sea, no van a tener dinero. Mal, ¿no? Terrible, porque otra diferencia y de cómo funciona el sistema privado del sistema público en Colombia y pues, en el mundo en general, es que el sistema privado vive de las inversiones. Aquí, como es tu cuenta, pues no te van a dar obviamente el mismo dinero que tenías, se devalúa en el tiempo, etcétera. Lo que van a hacer es coger ese dinero y ponerlo a producir inversión. Tú decides, tienes la libertad actualmente de decir, eso quiero que esté a menor riesgo o a mayor riesgo. Si lo pones a mayor riesgo, pues terminas ganando más en el tiempo y sale perfecto porque es con inversión, es decir, siempre se genera una riqueza. Se genera un valor, o a veces pérdida también. Claro, no, también, pero como, pues, digamos que yo empiezo mi vida laboral en mayo, que cumplo los 18, y cuando la empiezo ahí, empiezo a cotizar, pues obviamente va a haber mucha pérdida, pero se va a compensar con la ganancia que también hay. Y lo que pasa en el sistema público es que ellos no invierten. Ellos lo que hacen es literalmente coger tu bolsillo y se lo entregan a otro. Del derecho al que está arriba, de hecho. Al de arriba. Al bolsillo del que de está la arriba. Sí. Sí, no, es que el tema, yo creo que, por ejemplo, cuando hablan de bolsa de pensiones privada, mucha gente no entiende muy bien, que creen que es una renta como invertir en bonos, ¿no? Aunque sí lo hacen, hay cierta parte creo que de bonos fijos que lo invierten, en bonos del Estado, cosas así, pero lo usual es que es variable ese movimiento. De hecho, si yo estoy mal o bien informado, creo que Colombia, los fondos de privados de Colombia sacaron una de las mejores puntuaciones de desempeños. O sea, realmente tengo que decir algo. Estos inversores o gestores de dinero de pensiones de Colombia son unos cracks. Sí, muy bueno. Son muy buenos. O sea, sí, tal vez cobran un poco duro, pero
son unos cracks. Son buenos. Son buenos, o sea, sí producen buenos rendimientos. Si algo que tuviéramos que hacer una reforma, una mejora, yo atacaría ahí. Por ejemplo, yo apoyaría si de pronto dicen, venga, ¿sí? Como hacen en Colombia, pidamos descuento, ¿sí? Sí, te lo impusieron a, no sé, a 3%, 4% de cuota de administración. Venga, peleémosle que nos baje medio punto. Sí. Porque sí, eso nos va a beneficiar finalmente a todos, ¿no? La empresa privada va a tener que ser más eficiente. ¿Por qué? Porque la competencia sí va a decir, bueno, yo sí se lo hago. Entonces, ¿tú dónde pasas el dinero? Pues te pasas el dinero donde menos te cobre la comisión. Y esa sería como la dinámica que Pues, realmente debería funcionar. por ejemplo, si me dicen a mí, si está en mis manos hacer una reforma, Ujú. lo primero que hago yo es decirle a mi amigo Estado, oiga, amigo Estado, si usted es tan bueno, ¿por qué no entra en la competencia de las AFP, que son los fondos? Porque la gente dice que entonces los que estamos en contra de la reforma pensional, pues del gobierno actual, somos unos defensores de las grandes empresas, del capitalismo, amigotes. No, somos defensores de la libertad de que la gente pueda escoger a dónde ir por competencia. Pero entonces también diría yo que el Estado entre a competir, que se atreva Ujú. a entrar a competir en las mismas condiciones que un fondo. Entonces, que a nosotros como los usuarios tengamos tal cual lo que acabas de decir, esa competencia de ver, ve, aquí la competencia me ofrece mejores tasas, yo me voy para allá, o hacer lo que realmente nosotros queramos, pero con plena libertad. Sí. Y para eso se necesitan dos cosas. Primero, que el Estado baje las regulaciones Ujú. y todos los peros que les ponen a los fondos actualmente. Segundo, que entre a competir Sí, que no haya un poquito, sino muchos. muchos. Exacto. O sea, que las AFP, que actualmente en Colombia son muy pocas, Ujú. porque pues es difícil crearlas y que se puedan mantener, que se puedan hacer muchísimas más. Y que la gente no solo vea una, dos, tres opciones, sino vea un montón. Ujú. Y obviamente, si va a funcionar como un fondo, tiene que funcionar con ahorro, con ese ahorro individual que es mi inversión. Que no puede funcionar más en el sistema de pirámide, de ese esquema Ponzi, no más. O sea, eso es, vemos No. España, eso es Exacto. deuda, déficit, No va. me quitan mi ahorro, me quitan mi posibilidad de pensionarme, grave. La reforma actual es terrible. Ahora fuera del micrófono te contaba también la historia de Corea, ¿no? De la historia de mi padre, Sí. de cómo le van disminuyendo, le van quitando. Ellos ya están pensionados y le van quitando. O sea, tú crees que te pensionas y ya como te dijeron que eso es lo que te van a pagar, así como están cambiando, te lo van a cambiar, pero cuando tengas 80 años, cuando tengas 70 años. Mujeres, cuando tengas tus 50 años, te van a despedir porque vas a entrar a algo que se llama el fuero laboral, Laboral. ¿cierto? Porque ya no te pueden despedir porque estás muy cercano a la edad de pensión. Entonces aprovechan las empresas y te sacan de la empresa. Imagínate, si la empresa donde tú has estado trabajando siempre te sacan por esa ley que el Estado lo impuso, ahora trata de buscar, así seas buena en lo que haces, seguro no lo encuentras. De acuerdo. ¿Sí? Entonces todo el tiempo, y igual, bueno, digamos que no te despiden, continúas, te pensionas, pero ahora cada año, cada 5 años, como no les alcanza el dinero, ¿qué van a hacer? Cambiar las condiciones otra vez, como le está pasando a mi padre, como está pasando en Corea del Sur, ¿cierto? Como está pasando en España, le siguen reduciendo, reduciendo, reduciendo. Piensa por un momento. Yo sé que la mayoría de ustedes les gusta cuando suben el salario mínimo. A mí también, cuando era joven, en mis primeros años, me encantaba cuando me subían el salario. Yo decía, qué maravilla, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Eso no es tan bueno, porque has hecho el cálculo, para eso sirve la matemática. Creo que el cuadrado, trinomio perfecto y todas esas cosas no la usamos, pero para eso sí, y has hecho con una calculadorita e ir sumando la inflación de aquí, la inflación esperada hasta cuando tú tengas la edad de pensión, ¿cuánto sería el dinero que tú necesitas? Pero más aún, el poder adquisitivo, ¿qué puedes comprar con eso? Porque yo, por ejemplo, veo el ejemplo en Argentina y en Venezuela. Claro. Se ve como un caso aislado, pero no. Miren cómo sus billetes les agregaron un montón de ceros. Hiperinflación está. Sí, O sea, y no les va a alcanzar. Eso es lo que, por ejemplo, no quisiera a la abuela Jerome, no me gustaría a mis hijos cuando sean abuelos, no los quisiera ver así. Entonces, hoy día, si estás escuchando esto, si eres joven, si tienes 50 años como yo, o estás en la mitad, ¿sí? Estás en los 30 y algo, 40 y algo, a todos nos afecta. Fíjate que Corea del Sur, hoy siendo una potencia mundial económicamente y todo esto, tiene un problema tremendo, que es un tema que tú comentaste. Nadie quiere tener hijos.
es el peor país, creo que de los desarrollados que está en declive. O sea, ahora ni siquiera estamos en 1 ni nada de eso. O sea, estamos en, 0 punto. sí, declive. O sea, yo entiendo. Ustedes preguntan a los chicos jóvenes en Corea por qué no. Ellos dicen, porque simplemente no quieren. Los planes de vida. Lo que pasa en Colombia es, mis amigas, yo hago una estadística. Ujú. Estadística hecha por Jerome. Sí. Aprobado por Ajá. Chayanne. De 10 amigas que tengo yo, 2 quieren tener hijos. Ok. Y entre esas 2 estoy yo. O sea, ¿y por qué no? Porque algunas amigas se quieren ir a viajar, Mm. porque simplemente sienten que los hijos son pues una carga adicional, lo cual pues sí es cierto, un gasto. Ujú. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner en ese plan? Segundo, porque muchas piensan que tienen un promedio de vida no tan alto. Entonces Ujú. dicen, si me voy a morir joven, ¿para qué voy a dejar un niño sufriendo Ujú. en el mundo? Y lo cuarto que creo es lo que está pasando a lo largo del mundo es el costo de vida y las condiciones de vida van a ser graves. Si actualmente es grave tener un hijo, actualmente, y por ejemplo, entiendo a mis Ujú. papás, pues es una tarea muy difícil Ujú. mantenerme a mí, por ejemplo, va a ser muy difícil luego, después, y más si seguimos con unos gobiernos como lo de Venezuela o lo que pasa en Argentina, que son hiperinflaciones. Cada vez el costo de vida es más caro Sí. y pues lo que viven las personas no es tan bueno. Sí, está cambiando, ¿no? Nosotros la humanidad está cambiando. Hay un buen libro que se llama Sapiens, no sé si lo has leído. Cuenta un poco la historia de la humanidad. Y bueno, tiene sentido porque, por ejemplo, tu abuela o mi abuela, por ejemplo, tuve 12 tíos, porque algunos ya se murieron, ¿sí? 12, pobre mi abuela. Pero es porque en esa época se morían. Si tenías 5 hijos, 10 hijos, se morían la mayoría y Claro. te quedaban 2 o 3, ¿sí? Y también pues ayudaban en el oficio de la casa y demás, ¿no? Luego cambia, llega la generación mía, llegamos a tener solo 1 o 2 hijos, inclusive mis padres, 1 o 2 hijos. Y seguramente mis hijos, tal vez, si no fuese por un tema, otra cosa, pues tal no creo que sea por tema económico, lo que sea, pero por ejemplo, por diseño de vida, estilo de vida, seguramente puedan decir también no, o porque no quiere realmente que el hijo sufra, mis nietos sufran por la siguiente reforma pensional que van a meter en Colombia. ¿Sí? Entonces, tú vives ese tipo porque nadie quiere vivir, estar peleando por una reforma, pensión, el derecho y que no sé qué, sino quiere vivir sabroso, como Carnaval de Barranquilla, Claro. ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que todos debemos estudiar un poco, pero ¿sabes qué? Yo quiero también hablar, ya que tú dijiste que también es del movimiento libertario y demás, yo me puse a investigar si realmente tenemos derecho a la pensión, ¿no? Porque yo veo que mi abuelo no lo tuvo. Mi padre sí. Poquito, pero sí. Le están bajando todo el tiempo, sí. Pero mi abuelo no. Mi tatarabuelo tampoco. Resulta que aquí no sé, pero en Corea hay un registro de árbol de genealógico y eso yo puedo saber hasta, mejor dicho, ¿sí? ¿Quién fue mi tatarabuelo? Ajá. Porque se registra en una hojita, se lleva un registro viejo. Inclusive tú vas a la tumba, en la lápida dice no sé quién, fulanito de tal, hijo de no sé quién, hermano de no sé quién, de la no sé quién. Así, de verdad es así. Qué Y chévere. es una lápida gigante con nombre de todos. Y entonces tú puedes saber exactamente de dónde viene. ¿Y esto por qué lo cuento? Ninguno de las personas arriba de mi papá tuvieron pensión. El tema de pensión no es algo nuevo, entonces yo me fui a investigar y efectivamente en la época por allá de la Alemania, creo que se llamaba Bismarck, si no me equivoco, Sí. esta persona creo que quiso crear este concepto porque antes de eso, ¿qué sucedía? Que cuando tú eras joven trabajabas duro para comprar tu casa, tu terreno, tu fábrica, para dar de herencia a tus hijos. Así era como funcionaba y así era como siempre ha funcionado. Y no que el emperador y el rey me dé el dinero. O sea, Ujú. nadie, no funcionó así, ¿sí? Entonces me di cuenta de que en algún momento alguien nos metió esa idea. Los De que- falsos derechos. Exacto, el derecho, ¿sí? Y finalmente no es tan derecho si lo miramos bien, es porque finalmente si tú miras, ¿por qué trabajas? No por la pensión, o sea, eres esclavo de la pensión finalmente. Claro. Porque no estás trabajando ni siquiera para vivir, sino trabajas por la pensión. ¿Sí? Ujú. ¿Te da miedo cambiar de trabajo? Por la pensión. Sí. Cambiar de país? Por la pensión. Entonces, yo dije, esto es súper importante tener en cuenta. Entonces quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Qué opinas de eso? O sea, Bueno. ¿es derecho o no? ¿Qué pasa? Sí. Se nos ha hecho costumbre
en general, no digo solo a los colombianos ni a los latinoamericanos, en general se nos ha hecho costumbre llamar derecho a todo lo que encontremos que haya necesidad. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí está haciendo un poquito de frío, yo te pregunto, ¿tienes frío? Tú me dirás, sí, derecho a tener un abrigo. Todo lo que haya necesidad, cualquier necesidad, lo ponen como un derecho. Y eso es grave porque un derecho siempre va a tener que pagarlo a alguien. Ujú. O sea, yo como entiendo los derechos son los que son inherentes a mí. Por ejemplo, mira, yo tengo una camisa aquí que dice vida, libertad y propiedad. Esos son los 3 derechos o principios que yo concibo porque es lo que tú tienes y siempre deben hacer respetar. Ujú. Tu vida, tu libertad y tu propiedad. Ujú. Teniendo propiedad no solamente como tus bienes, sino tu propio cuerpo. Ujú. Después de esos 3, el resto son bienes. Ujú. ¿Por qué bienes? Porque alguien los tiene que pagar. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la pensión? Pues no podemos pretender que haya un Estado, un papá Estado, Ujú. para entenderlo como el Sí. emperador de hace Ajá. muchísimos El emperador de ahora, sí. años. Ajá. Un papá Estado o un ente que salga de yo no sé dónde a pagarte a ti algo porque tú tienes derecho, entre comillas, a eso. Pasa lo mismo con la salud. Siempre va a haber alguien que lo tenga que pagar. Muchas veces, y como debe ser tú, porque si yo necesito pensionarme, pues yo doy la plata para mi ahorro, Ujú. que eso es lo que yo defiendo, mi ahorro. Si yo necesito acceder a un servicio de salud, pues yo doy la plata para mi afiliación, para donde yo quiera, etc. Entonces, si seguimos llamando derecho a todo lo que encontramos en donde hay necesidad, pues vamos a quebrar. Ujú. Yo sé que tenemos una carta de derechos muy amplia que la gente aquí celebra cuando dicen el derecho a la ciudad, por ejemplo, que estaba sonando hace unos años. Derecho a todo, pero ¿quién lo va a garantizar? Hay que pensar más allá del idealismo y pensar de dónde va a salir esa plata. Sí, la verdad suena bonito, sí. Pues yo también pienso, si yo tengo derecho a todo, derecho a, no sé, sí, Al lo que sea, abrigo. a un abrigo o lo que sea, muy chévere, pero yo soy más partidario de que hace más de un siglo, 100 años antes, los seres humanos no teníamos eso, o sea, lo normal era la pobreza. Tú nacías como pobre, eran muy pocos que nacían en cunas de aristocracia y todo eso, ¿sí? Y la mayoría tuvieron que salir adelante. Algo cambió, la revolución industrial, cuando nacieron las empresas, hizo que cambiara y que muchas de esas personas que no tenían oportunidades pudieron ver que podían ir a hacer algo diferente para generar mayor valor por lo Sí. que ellos hacían, ¿cierto? Y creo que eso es lo que cambió un poco la dinámica y ahí se nota claramente, por ejemplo, la curva de la pobreza, Ujú. cómo cambió, la gente ha mejorado sus vidas, pero también perdimos algo gracias a ese derecho llamado pensión, aunque me parece muy bueno. Y yo tengo una teoría, y yo no sé si tú lo sabes de eso, y aquí viene el cuento, y es, para mí me parece bien que sea un derecho, ¿sí? Ujú. Pero también tienes una responsabilidad detrás, ¿sí? Claro. O sea, tienes derecho a pensionarte, pero tienes que ahorrar. Tu deber, tu Sí, derecho, sí. tu obligación. Exacto. Teoría de derechos civil básica. Sí, cultivas arroz y te lo tragas todo, no te quedó nada, pues que te moriste en el invierno. Tienes que guardar algo para poder vivir en el invierno, ¿cierto? Como resulta que nosotros no somos buenos en eso. Confiesa. Estoy seguro que tú eres de los que gastas más de lo que te ingresa. Entonces, como el Estado ya sabe que tú eres así, te pone este esquema de pensión obligada, porque también el tema de... Te obligan, sí. Sí, te obligan a hacer esto, pero es porque si no lo hacen, tú no vas a ahorrar por tu propia cuenta. Ese es el tema. No como hicieron como nuestros abuelos, tatarabuelos, que ellos sí ahorraban, compraban el terreno, hacían la casa, buscaban todo lo que tuviera valor para que pudieran transferir esa riqueza de generación en generación. Ahora ni siquiera somos capaces de sobrevivir en nuestra propia generación. Porque ellos antes tenían ni siquiera uno, tenían 10 y les dejaba para todos. O sea, todos podían, ¿sí? Vivían. Sí. ¿Sí? Algunos morían pues por temas de otros temas que también hoy se ha solucionado. Yo sé que cuando nos ponen a ahorrar obligatoriamente en una pensión, sí está bien, nos vende la idea es porque tenemos derecho a pensionar, pero yo pienso es también porque nos está diciendo que somos irresponsables. Entonces, en ese punto de idea, tú también, si crees que es así, ahorra tú. Existe algo y es, yo creo que la alternativa que tendríamos los que pensamos como yo, que es que el ahorro es lo Sí. más importante y la inversión, ¿qué pasa si llega a pasar la reforma? Bueno, un contexto rápido que es la reforma que busca. La reforma nos va a obligar a todos
todos a cotizar mínimo 3 salarios mínimos en Colpensiones, es decir, en ese público. Y si ganamos más, esa cantidad de más salarios mínimos que ganemos después de los 3, ahí sí lo podemos, nos dan la libertad, que eso no es libertad, sino nos están diciendo, lo obligo a cotizar 3 salarios mínimos y el resto usted sí haga lo que quiera con ellos. Si quiere meterlos en Colpensiones o en un fondo o lo que sea. Eso es lo que hace la reforma, que pues nos pasa a todos a ese régimen público de pirámide que es lo grande. Y voy a preguntar por qué. Ah, exacto. Sí, porque la se nota claramente es, quiero tu plata porque Necesito no tu tengo plata. para dárselo el de arriba, ¿no? O sea, Exacto. pero, no lo di. Por eso nuestro lema es no con mi ahorro, porque van a quitarle el ahorro a la gente que está cotizando en este momento, toda esa plata que tú ahorras para pagarle a otros. Y cuando llegue tu momento de pensionarte, ¿dónde está mi ahorro? Pues no hay porque no hubo un ahorro, porque esa plata la cogieron fue para pagar a otros en esquema de pirámide. Y ahora sí que es lo que digo yo que sería el escenario no ideal, obviamente, pero como lo único que podríamos hacer si llega a pasar la reforma, los fondos voluntarios. Ok. Entonces, hay unos fondos de pensiones que están empezando a tocar esos temas de los fondos voluntarios. Sin embargo, es que a todos nos va a tocar por ley, porque nos obligan, cotizar mínimo esos 3 salarios en Colpensiones. Más o menos para que sepan, en Colombia el salario mínimo está cercano a los $200, ¿no? Sí, al millón de pesos. Sí, Ujú, como 200 y pico, 220, una cosa así. ujú. 220, 250, depende del cambio del día, pero más, o sea, 3 veces sería Grande. más de... O sea, Claro. O sea, nuestro país, según el DANE, Ujú. es un país que tiene la mitad ujú. de país en pobreza. O sea, casi todos van a tener que... Casi todos, mira, el 90% dado en estadística, Ujú. les va a tocar necesariamente No van a tener pensión. no van a tener pensión, o sea, no ganan más de 3 salarios mínimos y no van a tener dinero obviamente adicional para poder meterlo a un fondo voluntario, que es lo grave. Entonces, yo en este momento que soy tan Ujú. chiquita, yo no, en mi primer trabajo, yo no aspiro a ganarme Ujú. más de 3 salarios mínimos. Pues si me los gano, qué bendición. pero si no, pues esa plata que yo empiezo a cotizar, como dicen aquí en Colombia, Y, ya perdió. se O sea, sí, ya pérdidas. chao, esa plata no va a existir. Y eso es supremamente injusto con todos los que cotizamos, pero sobre todo con los jóvenes y las nuevas generaciones a las que nos va a tocar las malas consecuencias que va a ser no se va a poder pensionar. Sí, es sobre todo un sistema que en el mundo está probado que no funciona. Y creo que ahorita hace poquito vi las declaraciones no sé si se dice así, el gerente o el director de Colpensiones. Voy, sí, ¿Sí? Jaime Duzán. Sí, a mí me causó, o sea, no entiendo por qué, o sea, esos tipos de afirmaciones que dice que el Estado, algo No se así dijo, quiebra. no se quiebra, ¿sí? Yo digo, por Dios, o sea, ustedes miren los estados financieros de Colombia, cómo está la salud económica de Colombia, a ver si nos sobra dinero al Estado colombiano o le falta. Le ¿sí? falta. Le falta, ¿no? Yo Eso es lo que llaman déficit, ¿no? Déficit, Es- exacto. Pues claro que el Estado no se quiebra si se encarga es de vivir a costa de quebrar al privado, porque vive a costa de sacarle impuestos, un montón de regulaciones, un montón de plata a todos los privados para tapar su déficit. Pero no caen en cuenta que lo que siguen promoviendo pues va a generar más déficit Ujú. y que va a llegar a un punto en el que no va a haber privado al que explotar, sino que simplemente se va, ahí sí el Estado se va a quebrar absolutamente. ¿Y a quiénes son los que nos toca pagar ese déficit del Estado? Al pueblo. Al pueblo, al mal llamado pobre. contribuyente. Al Ujú, pobre. al Sí, que le o sea, toca pagar los digámoslo así, porque a mí, digamos, de pronto no me va a afectar, muy probablemente a muchos de los que conoces tampoco, Claro. pero a los pobres sí. Finalmente ese es el tema, ¿sí? Me preocupa porque pues eso no es el bienestar o la mejoría que queremos en el pueblo, ¿no? Finalmente. Bueno, yo quiero ir a un punto fuerte y es lo único, listo. Ustedes se la pasan defendiendo que es bueno o lo que sea, pero entonces yo voy directo al punto y es, entonces, ¿qué defienden los demás? O sea, ¿qué defienden los que defienden la reforma que quieren hacer? ¿Sí? El argumento es justo en el derecho, Ujú. que todo el mundo tenga un derecho a pensionarse. A un Pero, peso colombiano. ajá, pero yo digo, yo digo, meto la mano al fuego por esas personas y digo, tal vez es que son muy idealistas. Ujú. Y yo entiendo que sean tan idealistas porque es que suena muy bonito que todo el mundo tenga un derecho a pensionarse, que todos contribuyamos a la pensión de otro, etcétera. Mm. Pero es que si ponemos los casos de ejemplo de España, de otros países, del mismo Colombia, Seguro Social,
No, Pues eso no da. no da. Pero el argumento de ellos es basado en el derecho y en el que todo sea En lo a ideal. otros, en un ideal. En lo ideal. Lo grave es que muchos de ellos ya se han dado cuenta que ese ideal que está escrito en Ujú. libros no funciona. ¿Y cómo lo tapan? Con las declaraciones que hizo el presidente de Colpensiones hoy, diciendo que el Estado no se va a quebrar. Así lo tapan, descaradamente, que es tal cual la palabra. Pero lo que ellos defienden básicamente es eso. Y lo otro es que satanizan al sector privado. Entonces dicen, el sector privado y los inversionistas son ladrones, esta gente se está quedando con la plata de nuestras pensiones y la están usando para construir vías. Ese es un argumento que usan aquí en Colombia un montón. Pues es que justamente en esos porcentajes de lo que pasa en los fondos privados con tu ahorro, Ujú. es que una parte de eso se va a invertir en infraestructura. Ujú. Pero nuevamente no es un gasto es una inversión que a ti como usuario personal en la cajita que dice Jerome te llega una rentabilidad. Sí. Además, una anécdota no es el para todo, ¿no? Ujú. Una sola cosa que haya pasado no es que sea siempre así. ¿sí? Exacto. Ok, yo veo que, yo realmente no veo así como mucho fundamento también por el parte de los que defienden la reforma, desde el punto de vista, pues eso, ¿no? Por ejemplo, uno es si ya está funcionando los dos, o sea, ¿cuál es el tema, no? Pues el que quiera pasarse allá se Ujú. pasa y punto, ¿sí? Exacto. Es la decisión de cada uno, o sea, no tendría ningún Libertad sentido, de ¿sí? decisión. ¿Sí? Como yo comenté hace poquito en otra entrevista, dije, Ujú. cuando a mí me tocó pasar por la ley 100 de Seguro Social, Ujú. podía haberme quedado como podía haberme pasado al privado. Yo decidí pasar al privado y listo. Esa ley sí te dio la libertad. ¿sí? Yo dije, bueno, yo quiero en el privado porque yo quiero que sea un ahorro, porque entendí la diferencia. Aquí es un pagaré del Estado diciéndome cuando tenga X año te vas a pensionar. De hecho, desde que me dijeron eso a la fecha han subido un montón de años. Solo para que sepan, ¿sí? Eso te va a pasar a ti. Sí. ¿Sí? Segundo, porque era un ahorro privado mío, o sea, está a mi nombre, lo tiene otra empresa, lo que hace el Estado más bien es vigilar que sí lo hagan bien y ya. Y dije, yo prefiero 1000 veces eso. Y seguramente hoy no vamos a entrar en tema técnico, otro día me Claro que gustaría sí. invitarte a hablar de tema técnico, porque pues también es interesante en Colombia ver cómo funciona ese tema técnico, porque yo tengo muchos conocidos míos cercanos que dicen no, que se pasan a Colpensiones Ah, sí. y que están de acuerdo justamente porque creen y confían en lo que diga el político, ¿cierto? Porque hasta ahora ha funcionado, hasta Hay- que deja de funcionar. Hay unas grandes mentiras en Colombia. Sí. Primero, que el privado no pensiona. Entonces, yo voy a contar el caso aquí de mi mamá. Yo siempre uso a mi mamá, pobrecita, y a mi papá también en los ejemplos. Mm. Lo que pasa con mi mamá es que ella ya Ujú. está como a 6 años de pensionarse. Ujú. La edad de pensión en Colombia para las mujeres es de 57, Mm. ya casi. Ujú. Pero hace unos años ella no ganaba mucha plata, o sea, ganaba muy poquito realmente, y ella estaba en un fondo, estaban por venir. Ujú. Y le dijeron, los privados no están pensionando. Entonces entró ese susto que los privados no Ujú. cotizaban y un montón de gente se fue por susto a Colpensiones. Afortunadamente, ella cambió de trabajo, ahora sí gana una buena cantidad de dinero, Ujú. y con esa cantidad de dinero, pues ella dice, ahora en Colpensiones me pensiono bien. Ujú. Pasa una cosa. Lo primero es que yo tampoco satanizo Colpensiones. Ujú. Colpensiones, pues más allá de funcionar horriblemente como una pirámide, beneficia a dos grupos. Ujú. Primero, a esos grupos especiales en los que entran la fuerza pública y los profesores, Ujú. porque les dan un trato especial a ellos Ujú. del Estado. Y otra parte a los que más ganan. Entonces, si mi mamá ha venido cotizando sus últimos 10 años bajo una pensión alta, en Colpensiones pues va a salir muy beneficiada. ¿Por qué? Por algo que me parece muy injusto. Porque justamente en Colpensiones los subsidios más altos a la pensión Los los más llevan altos. los salarios más O sea, altos. los pobres, loco. pobres ayudan a los ricos a pensionarse. Eso es absolutamente, o sea, no tiene sentido. O sea, apenas ¿Cómo lo así dijiste, que el lo que más pillé, sí. cotiza es el que más subsidio tiene? Pues obviamente si yo gano mucha plata me sirve cotizar en Colpensiones. Entonces uno entiende por qué los políticos que están votando allá en las comisiones del Senado y de la Cámara dicen, no, viva Colpensiones. Obvio viva Colpensiones porque lo beneficia usted que gana un montón de dinero. Pero a los que ganan poquito, a los jóvenes que empezamos a cotizar Ujú. unos salarios, 2 salarios, 3, si Dios es grande, que hay que cruzar los dedos. Si llegamos a ese punto, pues Colpensiones no nos va a funcionar a nosotros. Entonces, esa mentira tan grande de que los fondos no pensionaban hizo que mucha gente se fuera a Colpensiones y mi mamá solo es el caso
un caso positivo porque tuvo un buen salario ahora, pero de la gente que se pasó a ella y sigue teniendo el mismo salario, grave. Es que yo, Van a salir con una pensión muy bajita y algo, y luego les van a quitar la pensión. y algo que no, pronto no saben, es yo, por ejemplo, quiero, es el pro y contra, ¿no? Porque no miran todo ahora. Por ejemplo, el pro es eso, y el contra que es, por ejemplo, si se muere, se acabó. ¿Cierto? Exacto. Exacto. Sí. Ese es un punto, justo se me había olvidado. Gracias por Pero eso. si estuvieras en un privado y alguien Se hereda. se hereda. Pero con la reforma, ¿No? con la reforma, esta reforma es inclusiva, se mete en las decisiones del privado Ujú. y ya ni siquiera porque tú cotices esos salarios adicionales en el privado, eso se hereda, no, eso ya no se va a heredar. O sea, Se lo va a quedar claro, se lo van a como quedar un para impuesto. cubrir ese déficit. Como una forma de impuesto se quedan con el ahorro. Ni siquiera falleciendo, ni siquiera muriendo te dejan de robar. Me parece incoherente. Pero yo creo que este debate vale mucho y seguramente muchos tienen inquietud, sobre todo si viven en Colombia. Y yo como sé que muchos de los que me escuchan tienen la edad cercana ya a la pensión, ¿sí? Ujú. Quiero que en la caja de comentarios nos deje todas las preguntas que tú tengas. Mira, yo estoy así, llevo tanto, ¿qué es mejor? Esto y lo otro, tal cosa. No importa si crees la reforma o no crees, sino porque Jerome seguramente, si no es ella, como ella lo dijo, conoce muchas personas expertas en el tema y pues vamos a poder preguntar y contestarle, ¿no? Ella va a ir a preguntarle y Claro. si no sabe, va y pregunta y se informa bien y nos va a contar un poco. Entonces, para que haya una segunda sesión, esté de interés para ti este tema y sobre todo si piensas como nosotros, de que de pronto, yo sí pienso que sí a la reforma, pero no a la que están haciendo ahora, ¿sí? Sí debe haber una mejora, porque sí creo que podemos pedir un descuento o que nos mejoren las comisiones en los fondos privados, ¿cierto? Claro. Y muchas mejoras más, ¿no? Que podamos nosotros decidir, por ejemplo, en qué fondo estar, ¿sí? Ujú. Quiero que mi tal dinero vaya más a Estados Unidos, que tal cosa, o sea, como... ¿En dónde se va a invertir? Sí, tu entonces dinero? ese tipo de decisiones o que tengamos más opciones, que no solamente en Colombia, sino que podamos invertir nuestro dinero fuera, ¿sí? Contra lo que dice el presi, ¿sí? Podamos invertir afuera, ¿no? En serio, ¿cierto? Si yo veo que está muy bien China, pues voy a China, así tal. Ya será mi decisión personal, pero lo podría hacer a través de los fondos y creo que son muchas alternativas que hay, sobre todo para mejorar la forma como se opera y todo esto, y no para empeorar, porque si hacemos la reforma y nos quita, digamos, todas estas cosas que ya teníamos, Ujú. pues está mal, ¿cierto? Un punto clave que nosotros siempre decimos como inversores, recuerda, todas esas decisiones que son pan para hoy y hambre para mañana, es una muy mala decisión. Te quita el hambre hoy, pero, y Claro, después, pues. Y se la da a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las medidas cortoplacistas, ujú. fuera. Entonces, muchísimas gracias, Jerón. Gracias a ti. Algo que quieras de pronto decirles también de recomendación. Decirles, Si quieren seguirte, si quieren seguir esto del movimiento con mi de ahorro. Julio, de no con mi ahorro. bueno, yo aquí hago 3 pullas. Ajá, Entonces. sí. La primera puya, mis redes sociales. Salgo en todas las redes sociales como soy Jerome raya al piso. Jerome es un nombre un poquito raro. Sí. Se escribe Jerome con J. Así como yo lo pronuncié al comienzo. Jerome, sí, está muy bien. Sí. Jerome raya al piso. Esa es la primera cuña. La segunda, que sigan el trabajo y que se unan a nuestro movimiento digital No Con Mi Ahorro. Ujú. Salimos en todas las redes así, No Con Mi Ahorro. El creador es Julio César Iglesias, un tipo súper mega crack. Ujú. Él es un técnico que aquí te va a venir a dar todos los datos, Sí. las estadísticas. Él es un tipo durísimo, muy, muy pilo. Y la tercera cuña, que sigan al movimiento libertario, que es el movimiento del que hago parte, que defiende estas ideas de la libertad y que hoy también está dando esta pelea en las discusiones, diciendo, oiga, yo como usuario debo tener por lo menos la libertad de elegir a dónde cotizar en el fondo pensional. Si quieren seguir a este movimiento, ¿dónde pueden hacerlo? Si eres joven y quieres hacerlo, ¿dónde lo podrían hacer? Bueno, el movimiento libertario y los... Solo hago una cuña. Esa es la verdadera revolución en este momento, ¿sí? La revolución de los 60 y 70 de estos otros, eso ya pasó, ¿sí? Ahora viene la siguiente revolución, que es esta, donde nos estamos más conscientes de lo que sucede y estamos luchando por eso. De acuerdo. La vida La libertad y la propiedad privada. es la revolución, sí, es. Nosotros estamos en todas las redes sociales, Movimiento Libertario, también en la página web. Ujú. Si quieren hacer parte en la página web, también está el botoncito para hacer parte del movimiento.
Y más allá de eso es a que conozcan las ideas de la libertad, que es defender que cada persona pueda tener libremente su vida, su libertad y su propiedad sin que nadie más lo moleste. Y que pueda vivir su vida de forma tranquila sin que el Estado se intrometa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jerome. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien Chao. a todos.